Laura, nosotros ya estamos listos, entonces cuando quiera. Dale, ya puedes iniciar. Ya. Normalmente el moderador es el que inicia la sesión con todo. Da bienvenida y todo. Ok. Dale. Buenas noches. Es un gusto para nosotros saludarlas. El día de hoy les hablo en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y específicamente su programa de egresados. Este es un programa nuevo que ha venido impulsando la facultad y que tiene como objetivo poder fortalecer esas relaciones de cooperación entre los egresados de la universidad y las personas, digamos en general, la comunidad universitaria y el público externo. Esta invitación la quisimos hacer extensiva no solamente a los egresados de la facultad, sino a la comunidad en general, partiendo de un tema que es muy importante, un tema que es tendencia, que se ha venido trabajando en las organizaciones y que incluso compañías, digamos, de tan alto nivel como Google en su momento, Spotify, entre otras, han venido utilizando. Entonces, vamos a hablar un poco sobre qué es el agilismo, para qué sirve, y todo a través de un caso muy práctico. Para eso quisimos invitar a un experto, Jay Vázquez, ahorita se los voy a presentar formalmente, pero reciban inicialmente de parte de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad y el programa de egresados un saludo muy especial. Quiero que sepan también que este es uno de los primeros encuentros, pero aquí no vamos a terminar. La idea es estar generando estos encuentros mensualmente, todos alrededor de temas que son tendencia, que los diferentes profesionales de las áreas de las ciencias económicas y otras áreas afines pueden tener interés para ello. Entonces, qué bueno que estén acá, les damos la bienvenida. Y para los que son egresados, lo que sepan que estamos trabajando en esa construcción de estrategia conjunta con ustedes. Próximamente van a recibir de parte de la facultad una encuesta, un sondeo que estamos haciendo sobre esas necesidades de formación que tienen ustedes, las necesidades de formación, de información, los cursos que les gustaría tener y que nosotros desde la facultad estamos trabajando por crear para ustedes. Entonces, nuevamente bienvenidos, muchísimas gracias y bueno, le voy a dar paso a Jay Vázquez. Él es todo un experto en el tema de agilismo. Nos trae la charla de Hice mi casa con Scrum, el agilismo de las otras cosas. Yo les decía ahorita que es muy chévere que estos temas, digamos que es la primera vez que los conocemos o que de pronto los escuchamos, estén de la mano de una persona que nos los va a explicar cómo es él de una manera muy amena, muy ágil, con un caso muy real y muy concreto, como para poder ir bajando un poco estos términos que a veces parecen muy abstractos o muy intangibles, pero que él de una manera muy didáctica nos va a mostrar. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con el experto en metodologías Agile. Él tiene como formación de ingeniería industrial, es Scrum Master y Agile Coach. Entonces, con esta presentación los dejo. Damos la bienvenida entonces a Jay Vázquez. Dale, Jay. El público es tuyo. Muchas gracias. Bueno, perdona, espérame un momento, porfa, yo les cuento un poquito de la dinámica, que qué pena, se me escapaba. Entonces, Claro, cuéntales. después de este saludo vamos a tenerle una presentación de alrededor de 45 minutos con nuestro experto. Las personas que nos están apoyando con toda la parte logística y técnica van a poder, todas las preguntas que ustedes tengan, las van a hacer a través del chat. Estas personas van a ir recogiendo estas inquietudes para que las resolvamos al final de la charla. Y también tenemos un momento de participación muy especial que va a liderar nuestro experto como coach en estos temas. Ahora sí, dale. Listo, Ingrid, muchas gracias. Y agradecerte a ti la invitación a la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad, pues también agradecerles el espacio. Chévere que existan ese tipo de espacios y que podamos compartir entre todos conocimiento, que es la idea, y conocimiento de tendencia, que finalmente pues es lo que nos mueve y lo que nos reta a estar a nivel corporativo, a nivel organizacional, pues siempre a la vanguardia para poder aplicar en la vida real. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Como lo decía Ingrid, pues un poquito de quién es la persona con la que a la que están observando. Pues mi nombre completo, de hecho, es muy enredado. Mi nombre es Jay Fried Vázquez, pero todos me dicen Jay. Entonces, a partir de ahora, pues todos los asistentes con toda la confianza me pueden decir Jay y no hay ningún problema. Yo me desempeño en este momento como Agile Coach para una empresa que se llama IBM, acá en Colombia. Y pues tengo una experiencia con el agilismo de cerca de 8 años, en lo cual empecé a formarme en estos temas de agilismo y pues ya he recorrido varias empresas aquí en la ciudad con varios clientes
en los cuales he podido forjar pues como una experiencia interesante y que esta charla va a contar un poquito. ¿Qué vamos a ver en este espacio? Vamos a hacer como un recorrido por todo lo que el agilismo y todo lo que el tema de Scrum nos ofrece a través de una experiencia personal. Entonces vamos a usar esa experiencia personal para hacer un recorrido como por el framework y por la forma de trabajo que inicialmente todo este tema de agilismo y todo este tema de Scrum nos ofrece. Así que a eso es lo que nos vamos a enfrentar en este ratico, ¿listo? Entonces, primero quiero contarles cuál es el reto. Resulta que, y aquí comienza un poquito la experiencia personal. Con mi esposa tuvimos la oportunidad y tuvimos la fortuna de poder adquirir un apartamento propio, ¿cierto? Entonces teníamos un reto interesante que era hacer la obra blanca de ese apartamento. A ese tema era el que nos estábamos enfrentando. Y si lo llevamos pues como una vida a un ámbito muy laboral o un ámbito muy organizacional, pues esto sería como el inicio de un proyecto, el inicio de una iniciativa, valga la redundancia. Nosotros teníamos este reto, hacer la obra blanca para un apartamento. Pero resulta que nosotros teníamos y nos encontramos con 3 situaciones bien interesantes que se nos volvieron algo que se denominamos, o el mundo del agilismo lo denomina, impedimentos. El primer impedimento es que solo teníamos 3 semanas para poder abordar este reto que teníamos que ustedes veían al inicio. Solo teníamos 3 semanas. ¿Por qué? Resulta que nosotros vivíamos con mi esposa, vivíamos en un apartamento en arriendo. Y cuando uno vive en arriendo, pues normalmente las cláusulas o la parte legal le dice que si usted va a entregar el apartamento, 3 meses antes, 6 meses antes, dependiendo de la agencia de arrendamiento, te piden que entregues una carta oficial diciendo que vas a dejar el apartamento. Nosotros obviamente tratando de hacer lo correcto, pues hicimos ese procedimiento y teniendo en cuenta la fecha de entrega de parte de la constructora, pues de acuerdo a esa fecha, nosotros entregamos la carta 3 meses antes como nos lo estaba exigiendo la agencia de arrendamiento. Y así empezó el cuento. Entregamos la carta, esta empresa constructora nos dio la fecha de entrega del nuevo apartamento y hasta el momento ahí iba la cosa como bien. ¿Qué pasó después de esos 3 meses? Resulta que la empresa constructora nos dijo que no podía entregar en esa fecha y que se iba a tomar un mes más. Nosotros ante esa situación, pues obviamente pues lo primero que hicimos fue acudir a la agencia de arrendamiento y decir, venga, nosotros dijimos que en la carta teníamos fecha de entrega y demás, pero la constructora nos dijo un mes más. La agencia obviamente pues accedió y dijo, listo, perfecto, no hay ningún problema. Podemos convivir un mes más sin contrato y ustedes pagan el canon de arrendamiento. Nosotros obviamente pues accedimos y así lo hicimos. Resulta que pasó ese mes de más y la constructora nos volvió a aplazar la fecha de entrega. Obviamente esto generó una nueva situación en la cual nos tocó volver a la agencia de arrendamiento y decir, venga, la constructora nos volvió a aplazar el mes, la entrega un mes más. Esto obviamente ya la agencia de arrendamiento empezó a verlo de una manera muy diferente. Ya dijo, hombre, ya estamos sin contrato, son 2 meses. Ahí, así como a regañadientes, aceptaron. Y se fueron. Listo, nos aceptaron y nos dijeron, listo, un mes más, canon de arrendamiento y sin contrato. ¿Qué pasó después del segundo mes? La constructora nos volvió a aplazar la fecha, un tercer mes. Ahí sí ya la agencia de arrendamiento, cuando ya transmitimos esta información, pues obviamente la agencia de arrendamiento ya se puso más seria y el tema llegó hasta nivel de abogados y no sé qué, tema de riesgos. Entonces, porque ya eran 3 meses sin contrato y todo el rollo, de hecho hasta la dueña del apartamento la involucraron y demás, y al final accedieron un último mes, pero nos hicieron entregar un montón de información y un montón de cosas para poder demostrar que lo que nosotros estábamos pidiendo sí era. Todo este preámbulo que les acabo de contar para decirles que al final, cuando la constructora nos entregó y la agencia de arrendamiento les dijo, les doy hasta esta fecha, no les doy más, nos quedó un lapso de 3 semanas. Ese lapso de 3 semanas teníamos que hacer la obra blanca del apartamento, porque el apartamento lo entregaban en obra gris completamente. Nos tocaba hacer todo de cero y hacer el trasteo, desocupar el apartamento que teníamos en arriendo. Entonces,
esa situación obviamente se volvió una coyuntura que había que resolver. Nosotros, mi esposa y yo decíamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? O sea, solo tenemos 3 semanas para semejante proyecto. Es aquí cuando pasamos al segundo impedimento. Obviamente teníamos un presupuesto limitado, no somos multimillonarios, no tenemos toda la plata del mundo, teníamos un presupuesto limitado para poder hacer las obras y poder hacer el trasteo. Eso siempre va a ser una limitante. Y lo último, pues no teníamos vacaciones, y eso lo hace referencia al tiempo. Entonces, si ustedes, si nos vamos a un ámbito laboral empresarial, cada vez que arrancamos un proyecto, siempre arrancamos con lo que llaman el triángulo, ¿cierto? Lo que llaman el triángulo de hierro o no recuerdo el nombre, otro nombre que le dan, pero normalmente es el triángulo de hierro, donde vos tenés siempre tiempo, costo, alcance. Entonces, cada proyecto siempre arranca con ese triángulo de hierro, que así lo conocí yo cuando estuve en la universidad. Aquí estamos viviendo algo muy similar. Teníamos tiempo, alcance y teníamos... Con esas 3 variables debíamos resolver la situación. Al empezar dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque tenemos esta triple situación, la tenemos que resolver y lo tenemos que sacar adelante. Al final, pues obviamente, le propuse a mi esposa que si lo hacíamos con Scrum. Yo ya llevaba algunos años trabajando como Scrum, trabajando como agilista. Yo le decía, pues este tipo de situaciones yo lo vivo permanentemente en las empresas. En los proyectos que yo he estado, siempre hemos lidiado con este tema. Nunca tenemos tiempo, nunca tenemos plata, ¿cierto? Entonces, y sin embargo, hemos salido y hemos entregado proyectos. Y este cuento del agilismo brinda ciertos beneficios. Y ella me preguntaba, güey, ¿cómo cuáles? El tema de Scrum, el tema de Agile, ¿qué beneficios da? Las empresas, esto arrancó mucho en las empresas de tecnología y en el 2001, cuando se escribió el manifiesto ágil, los grandes gurús de la tecnología fueron quienes empezaron a diseñar o a pensarse este tema de Scrum y de agilismo, obviamente basado en algunas conductas orientales, algunos libros escritos en los 80, principios de los 90 en Oriente, pero empezaron a madurar esas ideas y las fueron cuantificando en lo que llamaron el manifiesto ágil, ¿cierto? Donde tiene 4 conceptos que rigen todo el tema del agilismo. Básicamente, ¿qué beneficios le brinda Scrum o el agilismo a un proyecto? Pues intenta acelerarlo, intenta darle foco, intenta controlar el presupuesto y obviamente entregar lo que se está esperando, lo que el cliente está esperando. Entonces, por esa razón el agilismo empezó a tener una relevancia importante en nuestro medio, porque si ustedes se dan cuenta de las últimas décadas para acá, todo cada vez se vuelve más acelerado, cada vez queremos todo más pronto. El tema de a un clic, el tema de tenerlo ya, el de pedir y recibirlo inmediatamente. Entonces, estas generaciones que estamos viviendo, estas épocas o estas décadas, estamos empezando a tener esa tendencia de que todo es más rápido, todo es más acelerado, todo es ya. Cuando yo pida algo, lo quiero tener rápido. Eso implica que las organizaciones por detrás estén cambiando todo el tema de procesos, todo el tema de negocio, el tema, incluso hasta temas de auditorías, temas financieros, contables y demás, están apuntando a que esa velocidad y el saciar esa necesidad del cliente lo más rápido posible, con esas técnicas de aceleración, es lo que está impulsando todo este tema de Agile y todo este tema de Scrum y todos los frameworks que tienen normalmente por debajo como sombrilla todo ese tema de agilismo. Entonces, por esa razón, las empresas de tecnología empezaron a notar esto y obviamente lo empezaron a implementar. Le dieron un marco, le dieron nombres, le dieron herramientas, dieron artefactos y de esa manera empezaron a trabajar. Pero finalmente, todo lo que esto implica por detrás es aceleración. Entregar cada vez más rápido y más frecuente. Entonces empiezan los conceptos de frecuencia. Entonces ya no es entregar algo muy grande después de 2, 3 meses o 6 meses de un proyecto, sino que yo te voy entregando cada semana. Por eso el tema del desarrollo de software se está manejando mucho así. Al final de cada sprint, que ese es un concepto que maneja el agilismo, que el sprint es un cajón de tiempo en el cual yo ejecuto unas tareas, pero al final de ese sprint, al final de ese cajón de tiempo, yo debería tener un entregable para mi cliente. Un entregable funcional. Ni siquiera es un entregable de tener la rueda del carro y ya. No, es que el carro ruede, que el carro funcione. Por esa razón el diseño de software viene muy implementado desde ese punto de vista ya, de entregar cosas periódicamente cortas, en periodos de tiempo muy cortos, entregar funcionalidades, o sea, cosas funcionando, pero entregarlas muy frecuentemente. Entonces, más adelante les voy a dar incluso tipsitos hacia allá.
Pero nosotros teníamos esta situación. Yo le conté a mi esposa, vení, y si hacemos Scrum para este proyecto, a ver si nos desembalamos. O sea, esto es lo que yo sé hacer a nivel empresarial. ¿Qué tal si lo hacemos? Ella obviamente me decía, pero ¿cómo así? Entonces vas a empezar a llenar la pared de post-it, de papelitos y de carajadas. Y yo le dije, pues sí, cierto, pero es una forma de organizar las ideas para trabajar Scrum. Porque ustedes nos ven a los agilistas trabajando mucho con post-it y llenando tableros y paredes llenas de post-it. Pero no es el hecho de, porque pego una pared llena de post-it, ya estoy haciendo agilista, no. Es el concepto de saber organizar las ideas y sobre todo de ser flexible. Porque el tema de Scrum también promueve mucho la flexibilidad, la reacción al cambio, que eso es lo que promueve, lo que se diferencia de la gestión de proyectos tradicionales, esa, que usted en la gestión antigua de proyectos, o tradicional como le llaman, pues vos armás un plan de trabajo en project y empezás. Pero ese plan puede ser a 6 meses, un año, y eso no se puede mover. En cambio, en Agile, los proyectos se planean y cada semana puede cambiar, porque me puedo adaptar a las circunstancias del entorno. Y lo estamos viviendo incluso ahorita con este tema del COVID y demás, ¿cierto? Nos tocó adaptarnos a trabajar desde la casa de una manera muy rápida, cuando si esto no hubiera pasado, nos hubiera tomado años hacerlo, si no hubiera sido por algo que nos hiciera tomar la decisión muy rápido. Entonces, eso es agilismo. Entonces yo le propuse esto a mi esposa y le dije, venga, arranquemos. ¿Qué te parece? Sí, ella como que está de acuerdo y no, pero bueno, hagámosle pues. Y arrancamos, intentamos hacerlo así y así lo intentamos como cuantificar sobre todo, así lo intentamos pensar. Lo primero que hicimos fue listar todas las cosas que queríamos tener, listarlo todo. Hacer una lista del niño Dios, como le llaman. Listemos todo lo que podamos tener, lo que queremos tener en el apartamento. Y empezamos a hacer ese listado. Y lo escribimos y lo rayamos y demás. Con todo ese listado, pues obviamente cuando empezamos a estimar los tiempos de cuánto nos tomaría hacerlo y el costo que eso implicaría, pues obviamente empezó a desfasarse de los límites que teníamos. O sea, nos desfasábamos de las 3 semanas y nos desfasábamos del presupuesto. Por esa razón, entonces, aquí aplicamos un concepto que se llama el mínimo producto viable, que simplemente es seleccionar de la lista del niño Dios qué es lo mínimo con lo que nos podríamos pasar. Entonces yo le hice esa pregunta a mi esposa, ¿qué es lo mínimo de toda esa lista del niño Dios? Ya sabemos que todo no lo podemos hacer, pero entonces venga, seleccionemos un paquete de actividades, un paquete de resultados con el que mínimo nos pasamos. Lo mínimo que necesitamos para pasarnos. Entonces ella empezó a seleccionar y empezó a decir, bueno, esto sí, obviamente necesitamos echar el mortero porque sin eso no podemos echar el piso, obviamente estar pintado, el tema del piso, estucar las paredes, pintarlas, el panel japonés pues como para la cortina, que no se nos entre el sol, y la neverita, la chapa de la entrada porque había que cambiar la chapa de seguridad, en fin. Entonces ella seleccionó con lo mínimo que ella se pasaría para el apartamento, sabiendo que obviamente hay cosas que no van a quedar todavía, pero ese mínimo producto viable, que es un concepto muy usado en Agile y en Scrum, y en todas las herramientas que maneja Agile, porque también está Kanban, Scrum y otras que enseguida les cuento un poco sobre eso, ese mínimo producto viable es lo mínimo con lo que yo puedo sobrevivir, lo mínimo con lo que yo puedo disfrutar un producto o disfrutar un entregable. Entonces, ese mínimo producto viable es el primer entregable de un proyecto. Es lo mínimo, es el esqueleto de un proyecto, pero funcional, ¿cierto? Todo funciona. Con lo que seleccionamos podríamos vivir en ese apartamento perfectamente. Entonces, por esa razón, seleccionamos ese mínimo producto viable y con eso armamos el plan de trabajo. O sea, cogimos solo el mínimo producto viable y armamos el plancito de trabajo para esas 3 semanas. ¿Y qué fue lo que hicimos para planear? Pues lo segundo que hicimos, lo primero fue el mínimo producto viable, ahora lo que decidimos hacer fue conformar el equipo. ¿Quién iba a ejecutar esas actividades durante esas 3 semanas? ¿Quién iba a hacer realidad ese mínimo producto viable dentro de las próximas 3 semanas? Entonces ese grupo lo dividimos como en 3. El primero es el grupo ejecutor. Entonces, ¿quién va a realizar la obra? Afortunadamente contamos con la fortuna que en mi familia, por parte de mi mamá, pues toda mi familia, mis tíos, mis primos trabajan en esto, en hacer obra, en trabajar haciendo obras de interiores en apartamentos y edificios. Contamos con la fortuna que uno de mis tíos estaba disponible. En ese momento no tenía ningún proyecto en ejecución, estaba disponible para nosotros. Nosotros obviamente aprovechamos esa oportunidad y tomamos con él. Y nos fuimos con él. A él le dijimos, bueno tío, tenemos este grupo
de acciones a ejecutar. Esto es lo que queremos lograr en el apartamento y le mostramos ese mínimo producto viable. ¿Cuánto tiempo te demoras? ¿Y a quién necesita? Entonces él me dijo, bueno, yo necesito 2 personas más conmigo y podemos sacar esto. Y yo normalmente me demoro un mes haciéndole ese mínimo producto viable. Mi experiencia de más de 20 años me dice que yo en un mes le termino esto. La noticia para mi tío fue decirle, no tenemos un mes, tenemos 3 semanas, incluido el trasteo. Entonces, por esa razón no tenemos un mes. Entonces empezamos a diseñar el plan de trabajo con las actividades que teníamos. Pero ya teníamos seleccionado el equipo. 3 personas iban a hacer la ejecución. Luego teníamos un rol muy importante que definir. El Product Owner, que es lo que ustedes ven en pantalla como el PO, y el Scrum Master. ¿Cuál es el rol del Product Owner? ¿Cierto? Él es el quien toma las decisiones del proyecto. Es el que dice para dónde vamos. Es el que prioriza. ¿Cierto? Es el que si hay que tomar una decisión, es el rol llamado a tomar la decisión cuando se presenta algún tipo de coyuntura. Entonces, por esa razón, el Product Owner es el dueño del producto, como en español se dice. Entonces, obviamente yo lo quería hacer. Yo siempre había hecho Scrum Master, soy allá y nunca había hecho el PO. Yo quiero hacer el PO de este proyecto. Obviamente, pues mi esposa me dijo, no, ¿cierto? Yo soy la que va a tomar las decisiones. Entonces, a mí me tocó conformarme con el rol del Scrum Master. ¿Qué hace un Scrum Master? Hace que todo pase, hace que todo sea más fácil. Es el que aligera los procesos, es el que si el equipo ejecutor o el Product Owner tienen un impedimento, el Scrum Master es el que ayuda a resolverlo. Es el que genera la conversación, es el que va y gestiona, es el que se mueve, es el que llama, es el que está pendiente de todos los impedimentos posibles y hace que se remuevan esos impedimentos para que el proyecto avance. Entonces, cuando el equipo ejecutor encuentra alguna dificultad, el Scrum Master tiene que entrar a ayudar. Cuando un Product Owner no sabe qué decisiones tomar, si está enredado en su información, no sabe cómo orientar la estrategia, el Scrum Master es el que ayuda al Product Owner a través del coaching, a través de preguntas y demás, para que el Product Owner se oriente de nuevo y sus ideas fluyan hacia donde debe ir, hacia el foco del objetivo, ¿cierto? Hacia el propósito que tenemos como proyecto. Entonces, por esa razón, el rol del Scrum Master de hecho, es un rol que aquí en Colombia, siento yo, se está también aprendiendo a usar, porque tiende, y me ha pasado muchísimo, que el rol del Scrum Master, lo veo muchas veces en muchas empresas, se termina convirtiendo en la secretaria de los equipos, y ese no debería ser el enfoque de este rol. Entonces, siento que aquí en Colombia todavía estamos aprendiendo a asimilar un rol como el Scrum Master, ¿cierto? Porque muchas veces no se le está viendo valor, como no tira líneas de código, como no está ejecutando tareas, sino que simplemente está haciendo que todo el sistema fluya libremente hacia el objetivo. No se entiende muchas veces. He tenido gerentes bueno, mi mayor experiencia está en el tema de sistemas, pero todo este tema de agilismo se ha salido muchísimo del tema de sistemas. Pero he tenido gerentes de frente diciéndome yo por qué tengo que pagar 180 horas suyas. ¿Cierto? Sabiendo que usted es Scrum Master, ¿usted qué le aportó? ¿Cuántas líneas de código echó? Y todo ese tipo de rollo. Entonces me ha tocado enfrentar conversaciones con roles de poder y roles decisorios de clientes en los cuales no entienden cuál es el aporte que da un Scrum Master. Entonces, por esa razón, es importante entender el rol de él. Hace que todo fluya, hace que el sistema, siempre está mirando el sistema y haciendo que todo vaya fluyendo de la manera correcta. Interviene principalmente los impedimentos del equipo. Y más adelante les voy a mostrar un ejemplo. Aquí, como pueden ver, sí, obviamente cogí la pared y la volví nada de poste, como se temía, pero aquí organizamos el plan del proyecto. Organizamos algo que se llaman unas épicas, ¿cierto? Estas épicas son agrupadores de tareas, ¿cierto? Que en este caso para nosotros y en este proyecto personal fue echar el mortero de la casa, luego echar el piso. O sea, son agrupadores de actividades que debajo del mortero hay que hacer un montón de actividades más, que a eso el agilismo lo llama historias de usuario o actividades, ¿cierto? También se le conoce como issues, historias de usuario, tasks, tareas y demás. Pero básicamente las épicas son agrupadores son resultados clave y son agrupadores de otras actividades. Por esa razón se les llama así, épicas. Organizamos unas cuantas épicas y lo innovador de este método fue que a cada épica le dimos un presupuesto. Entonces, con ese presupuesto íbamos haciendo control de lo que eran las épicas, el presupuesto y las actividades que íbamos ejecutando. Y como ven en la parte inferior, nosotros organizamos 2 sprints de manera vertical. 2 sprints los dividimos en 2 semanas de trabajo.
Entonces, cada épica, que era un resultado que necesitábamos del producto viable, lo que definimos al inicio, en los segundos cajones de tiempo, que se llaman sprint, decidimos que cada sprint iba a durar una semana. Entonces teníamos 2 cajones de sprint y empezamos ya a desglosar en actividades puntuales lo que teníamos que hacer en cada una de las épicas. Entonces, por esa razón fue que de esta manera, mejor dicho, quedó organizado el plan de trabajo. O sea, de esta manera, aquí estaba organizadito nuestro plan de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer a continuación? Pues comenzar a ejecutar. Ya teníamos el plan, el presupuesto, ya sabíamos qué materiales necesitábamos para cada una de las épicas, ya teníamos el presupuesto, hicimos el plan a 2 semanas con las actividades detalladas y empezamos, ya lo que faltaba era comenzar a ejecutar. Miren, por ejemplo, tuvimos impedimentos, los tuvimos. Casualmente por esos días estaba con una época de lluvias muy fuerte y de esa manera empezamos a, después de estucar, nos dimos cuenta de algunas humedades en 2 de las habitaciones del apartamento. Entonces mi tío obviamente me notificó y me dijo, venga, mire lo que está pasando. Me mandó la fotico por WhatsApp y me dijo, mire lo que está pasando. Entonces obviamente eso nos puso a reaccionar. El plan obviamente lo variamos un poco y lo que le dije a mi tío es, ¿dónde puede seguir? Yo puedo seguir en la cocina y en la sala y no sé qué. Entonces él siguió por allá mientras yo gestionaba con la constructora la atención de este impedimento que no nos dejaba continuar allí. Entonces obviamente secamos a la constructora y afortunadamente en 2 días nos resolvieron el impedimento y resulta que sí, por detrás del edificio había unas fisuras y por ahí se estaba filtrando el agua de los aguaceros que estaban cayendo por esos días. Entonces, ¿cómo hacíamos para controlar el avance del proyecto? Es algo que el agilismo promueve y dentro de un cajón de tiempo que ya sabemos que se llama sprint, dentro del cajón de tiempo hay una reunión diaria que se llama la daily. Esa reunión diaria no debe durar más de 15 minutos. Es una reunión muy corta, pero de sincronización para el día. Entonces uno hace una planeación como la que ustedes acabaron de ver, hace esta planeación para 2 días, esta es una planeación global, pero en la ejecución usted hace reuniones diarias de 15 minutos. De hecho, la recomendación se dice que es mejor hacerlas de pie si la gente está de manera presencial. Eso ha venido cambiando mucho con este tema del COVID, pues ya esas dailies se están haciendo de manera virtual. Pero la recomendación normal es hacerlas de pie, que no dure más de 15 minutos y el foco debe ser lo que vamos a ejecutar el día de hoy. Entonces, el equipo que va a hacer hoy y qué impedimentos tiene para hoy, ¿cierto? No me hablen de mañana, no me hablen de 2 días, que ya sabemos cuál es el plan a 2 semanas, pero hoy, de eso que hicimos para 2 semanas, hoy qué vamos a hacer. Entonces, yo cómo lo hacía con mi tío. Mi tío, obviamente, yo no le decía que esto era Scrum, que eso era una daily. Yo no le decía los términos técnicos, ni le dije que vamos a trabajar a 2 sprints. Yo no le dije nada de eso, simplemente yo los llamaba todos los días desde el trabajo. Recuerdan que al inicio les dijimos, no teníamos tiempo ni mi esposo ni yo, porque estábamos trabajando. No pudimos sacar vacaciones. Entonces ellos eran trabajando acá y nosotros desde las empresas pendientes del proyecto. Lo que hacía yo todos los días a las 8 de la mañana es que llamaba a mi tío y le preguntaba, bueno, ¿la meta hoy cuál es? ¿Hasta dónde vas a avanzar el día de hoy? Él me decía, bueno, el día de hoy es tirarle el mortero a 2 habitaciones y estocar la sala, por decir algo. Entonces yo todos los días por la noche venía al apartamento y verificaba el avance. En esa llamadita de 15 minutos que le hacía a mi tío, yo le preguntaba, ¿qué necesita? ¿Qué material se le acabó? ¿O qué le está haciendo falta? Entonces él a veces me decía, no, no me está haciendo falta nada, tengo todo para avanzar el día de hoy. O hay veces que sí me decía, no, sí, ¿sabes qué? Se me acabó X o Y cosa, me falta la rejilla para las esquinas o los esquineros de no sé qué para estucar. Entonces lo que yo hacía a mediodía es que salía ni almorzaba, sino que iba, compraba lo que necesitaba, lo traía para que él pudiese avanzar. De hecho, el Scrum Master en este proyecto asumió el control de la compra de materiales para que el equipo se dedicara a la ejecución y fuera full ejecución. Y el Scrum Master era el que se encargaba de suministrar los materiales al equipo. Entonces, eso también lo puede hacer un Scrum Master ya en la vida real, en un proyecto normal. Entonces, así transcurrieron los días y cada vez que él me manifestaba algún impedimento, lo tratamos de gestionar y esa daily cita permitía reaccionar rápido. La razón de hacer una daily en un proyecto es capacidad de reacción. O sea, encontrar impedimentos rápido para poderlos gestionar rápido, porque ningún proyecto se va full derechito hasta el final de su alcance. Entonces, por esa razón existen las dailies, para reaccionar rápido, encontrar impedimentos rápido y poder maniobrar. Entonces, por esa razón existen este tipo de reuniones dentro de un marco de trabajo Agile.
Entonces, transcurrieron los días y de esta manera fuimos gestionando impedimentos y al mismo tiempo avanzando. En las noches yo venía con la PO y le decía, mire el avance de hoy, dígame qué no le gustó. Entonces la PO seleccionaba y mira, esto no me gustó, esto quedó así, esto no me gustó, esto aguantaría mejorarlo. Yo tomaba nota de esas cositas y al otro día en la daily, de las 8 de la mañana, yo le decía al equipo, mire, la PO dice que esto no está funcionando, y ellos tenían el tiempo de irlo puliendo a medida que se iba avanzando el proyecto, sin esperar hasta el final, que es algo que diferencia un proyecto tradicional de uno Agile, que en un proyecto tradicional, pues vos ves el resultado al final. En un proyecto Agile, vos lo ves todos los días, vos ves cómo es que se está construyendo, o sea, el beneficiario, el cliente, el usuario, está viendo cómo le están construyendo su producto, su necesidad, cómo se la están resolviendo. Entonces puede estar dando feedback permanentemente desde el inicio, que es lo que hacíamos con la PO. La traíamos todos los días a que nos diera feedback y mi tío tenía tiempo y el equipo tenían tiempo de reaccionar antes de terminar el proyecto. Aquí les muestro un poquito cómo era la escala, ¿cierto? Cómo fue la escala de tiempo, cómo pasaron esas 2 semanas de rápido. Y aquí les traigo algunas métricas, ya como resultado final de esta iniciativa. Había que medirlo. El equipo de trabajo me decía, normalmente me demoro 20 días en el alcance que ustedes definieron como mínimo producto viable. Ese era el tiempo que mi tío me dijo al inicio, cuando me dijo el mes, ¿cierto? Se refería a que eran 20 días laborales. En la vida real, en este proyecto, ese alcance que él normalmente lo hacía en 20 días, lo terminamos haciendo en 11 días. El resultado final lo logramos en 11 días. Que eso es un muy buen indicador, ¿cierto? Mejoramos ostensiblemente la consecución del resultado. Entonces, esta fue una métrica que obviamente dejó boquiabierto al equipo porque dijo, vea, ustedes pueden hacer 2 apartamentos en un mes y casi que duplicar el ingreso. Por eso simplemente organizando el trabajo y organizándolo de una forma estratégica. Otros indicadores, Key Results. Hicimos 10 entregas al PO en esas 2 semanas. 10 entregas en 2 semanas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el product owner, el cliente, el usuario, el beneficiario pudo ver su proyecto 10 veces antes de hacerle la entrega final. ¿Cierto? Eso es muy bueno porque recibimos mucho feedback. Hacia el final se evitan errores y se evitan issues, se evitan errores de calidad. Entonces se puede entregar con una mayor calidad y satisfacción del cliente al final porque ya el cliente lo vio 10 veces, ¿cierto? Antes de entregarle finalmente. Reducimos en un 45% los tiempos de ejecución, que si los llevamos a un proyecto normal en una empresa, reducir el 45% del tiempo en una ejecución, si eso lo llevamos a dinero, eso es representativo, ¿cierto? Un 45% de ahorro en tiempo de ejecución es, como les digo, si lo llevamos a dinero, eso es un indicador que pesa. Maximizamos los ingresos operativos, nos dieron una calificación y una satisfacción del cliente, y el pobre Scrum Master movió 1,6 toneladas de equivalen al piso del apartamento, los movió 2 veces, solito. Me tocó mover 2 veces el piso, cargar y descargar de un camión. El piso pesaba 1,6 toneladas y me tocó moverlo solo 2 veces en esas 2 semanas. Entonces ahí, hombre, quedé como 2 meses molido. No sabía de mí durante 2 semanas después de haber hecho semejante esfuerzo físico, sabiendo que no estoy acostumbrado. Pero había que hacerlo por el proyecto. Hay veces que toca meter el hombro cuando toca. Ahora, les hago un pequeño resumen. Como ven, ¿cierto? Y aquí ya vamos un poquito cerrando el espacio, cerrando el objetivo de la charla. Como ustedes ven, nosotros abordamos este proyecto como de 2 formas. El primero, la estrategia, que es lo que ustedes están viendo arriba, la parte estratégica. Teníamos un problema, hicimos una lista de deseos, ¿cierto? O sea, esa lista de deseos nos permitía resolver el problema. Tercero, priorizamos. Definimos un propósito que fue ese mínimo producto viable que seleccionamos, o sea, lo mínimo para podernos pasar y salir del problema. Conformamos el equipo e hicimos una planeación. Entonces, de esa manera, la capa que está en la parte superior es lo que yo llamo la capa estratégica del proyecto. En la parte inferior ya está la parte de ejecución del proyecto, que también es muy importante. No solamente es planear, sino saber ejecutar. Para ejecutar también se necesita saber. Y ahí es donde el agilismo ayuda muchísimo. De hecho, el agilismo propone más la ejecución que la planeación.
Y lo que dice el tema de Scrum y el tema de Agile es adáptese permanentemente a las circunstancias que usted va leyendo en el medio y adapte su plan a eso permanentemente, esté pivoteando, así le llaman. Ese es el concepto que se usa en agilismo y en Scrum, pivotear. ¿Eso qué quiere decir? Me adapto permanentemente a las situaciones del proyecto. Entonces, en la parte inferior están todas las acciones de la ejecución. Entonces, ejecutamos en ciclos cortos para poder aprender y equivocarnos rápido. Hicimos visibles los entregables permanentemente, definimos metas diarias y medibles, ¿cierto? A través de OKRs, que es una nueva forma de estar midiendo los Objectives Key Results. La capacidad de reacción a impedimentos, ¿cierto? Entonces encontramos impedimentos, pero la capacidad de reacción nuestra es lo que hizo que pudiéramos sobrepasar esos impedimentos rápido. Y obviamente presupuestar cada épica y cada historia de usuario nos permitió tener el presupuesto bajo control. Que eso en un proyecto normal, pues obviamente es indispensable. Entonces, ahora a todos los participantes les quiero preguntar algo. Ya en este momento deben estar asimilando toda esta información y todo el rollo, todo lo que recibieron. Ahora les quiero preguntar, ¿el tema de agilismo les puede ayudar a ustedes en algo personal? ¿Trabajar y mirar un proyecto de esta forma les puede ayudar a ustedes a salir de alguna coyuntura personal? Hay gente que usa para sus gastos familiares, usa todo ese tema de Scrum o de Kanban, que es otra técnica más enfocada al flujo de tareas. La usan mucho los equipos de soporte, los call centers, usan mucho Kanban porque precisamente es control del flujo. Scrum te ayuda a salir de situaciones muy complejas. Si estás en una situación compleja, Scrum te ayuda. ¿Qué es esto que acabamos de ustedes, lo que acabaron de escuchar en mi situación personal? Entonces, si pasan algo laboral también, ¿cierto? Si estoy en una situación muy compleja, usen Scrum. Si lo que necesito es flujo, medir el flujo de tareas, hacer que las tareas fluyan, usen Kanban, que es diferente. Por eso les quiero preguntar a todos, y de aquí les quiero pedir el favor, porque aquí ya estamos cerrando, que si pueden abrir todos una bolsita imaginaria, una bolsita, y que imagínense en esa bolsita ustedes que puedan echar del resultado de este espacio, o sea, ustedes que se están llevando de este espacio, ¿qué les generó estar con nosotros estos minutos? Entonces, como que intenten echar eso en esa bolsita y pensar si esto les puede servir a ustedes para su vida personal o no. Aquí al final ya con Ingrid me estaba comentando antes de la sesión que podríamos manejar ya un espacio para preguntas, para dudas, o si nos quieren compartir, algunas personas nos quieren compartir eso que se llevan. ¿Qué les pareció? O sea, dar feedback del espacio. Entonces, no sé si podamos hacerlo en este momento, Ingrid. Yo creo que es el momento para hacerlo. Jade, muchas gracias. Primero, pues reconocerte a ti, de verdad que yo que personalmente no tenía ni idea, o bueno, digamos muy alejada de este tema y creo que me ha quedado muy claro. Me llevo muchos aprendizajes también pues para mi vida personal, sobre todo para el desarrollo de proyectos. Antes de dar paso pues como algunas inquietudes que tienen ahí los conferencistas, la reflexión que a modo personal me queda es que creo que nosotros, pues digamos las personas profesionales, los que trabajamos en las organizaciones, es mucho el conocimiento que encontramos allí y a veces no vemos cómo lo podemos aplicar. Y nunca pensamos que muchos de esos conocimientos que adquirimos en las organizaciones los podemos llevar a nuestra vida personal o nuestra vida privada. Entonces, me parece muy interesante esto que nos sugieres, como una metodología que la habías visto en tu trabajo como consultor, la llevaste a un problema y a una necesidad como tal en tu vida privada y te fue, pues, digamos, como bien allí. Entonces, aprovechando pues que tenemos pocas preguntas, te las voy a leer. ¿Las leemos todas o cómo prefieres? ¿Una por una? Cojámoslas de a una y las vamos respondiendo. Listo, déjame entonces aquí ya te leo la primera. Incluso yo te hice una. Bueno, nos aclaraban que la inquietud que tenías ahorita es de la triple restricción. Eso, la triple restricción también se le conoce, sí. Muchas gracias ahí por la persona que nos aclaró. O triángulo de restricciones. Bueno, la primera pregunta, siendo ustedes los Scrum y el PO, hicieron cambios de diseño sobre lo que habían planeado sobre la marcha, sobre lo que estaba planteado sobre la marcha. Más que cambios de diseño, nos tocó cambiar la forma de ejecución, ¿cierto? O sea, el diseño estaba claro, el mínimo producto viable estaba claro, lo que queríamos lograr estaba claro, o sea, el diseño no lo cambiamos. ¿Qué nos tocó cambiar o adaptar? La ejecución, porque empezamos a encontrar impedimentos, que en este caso fue la humedad en 2 habitaciones, que nos impedía continuar el proceso allí. Entonces, lo que hicimos fue reorganizar el plan y digamos, entonces, bueno, como teníamos pensado
avanzar aquí, más bien avancemos allá mientras solucionamos el impedimento acá. Entonces, la estrategia o el diseño no lo cambiamos, pero la forma de ejecutar sí. Ok. Bueno, continuemos aquí abordando como las preguntas alrededor del Scrum. Muchas veces se aplica Scrum en diferentes situaciones sin darnos cuenta. Ahora que uno ve este ejemplo es más entendible. Nos dicen pues por aquí un comentario. ¿Qué tan rígido es el tema de Scrum? Es decir, ¿qué flexibilidades se pueden dar en este tipo de metodologías? Si es muy Claro, rígido, muy flexible. de hecho, trabajar agilismo y trabajar agile y trabajar Scrum es muy flexible. ¿Por qué? Porque como estás trabajando en iteraciones cortas, de hecho yo recomiendo mucho que los sprints sean de una semana, máximo de 2 semanas, para que vos tengas tiempo de adaptarte rápido al cliente, a la situación, a la problemática, a impedimentos. Entonces vos el plan lo podés ir cambiando, la forma de ejecutar la puedes ir cambiando cada semana o cada 2 semanas. En la forma tradicional, vos montas un plan de trabajo a 3, 4, 6 meses y eso ya no lo puedes mover. Y de hecho, herramientas como Project te miden el porcentaje de desviación. En Agile eso no existe, porque vos estás cambiando permanentemente. O sea, Agile está hecho para que vos cambies permanentemente, porque empezó a entender que los proyectos no son rígidos y que no estamos en un mundo lineal. Aquí las cosas funcionan de una manera matricial y por esa razón nos tenemos que adaptar permanentemente a nuestro entorno y eso es lo que ofrece Agile. Antes ofrece la capacidad de adaptarse permanentemente, o sea que sí es muy flexible. Ujú. Bueno, aquí me preguntan, ¿cómo hicieron ustedes para estimar el tiempo a gastar en cada tarea inicialmente si el equipo era una sola persona? Pues lo hicimos con una de las técnicas de estimación, se llama el juicio de experto. Entonces, a través de esa técnica, seleccionamos a mi tío, en este caso, que era como el jefe del equipo, y él que él tenía la experiencia de la ejecución, ya había hecho estas actividades, había hecho durante más de 20 años, o sea que ya tenía un conocimiento de experto amplio, y de acuerdo a eso fue que estimamos cada una de las tareas, con una de las técnicas, juicio de experto. Hay otras técnicas de estimación que los equipos usan, ¿cierto? Como el planning poker, pero en este caso, en este ejemplo, la que usamos fue el juicio de experto. Ok, aquí ya hay unas preguntas más concretas alrededor vemos dentro de los asistentes como un interés en seguirse formando en estos temas. Entonces, me hacen dos preguntas concretas. Aparte de Asana y Gira, ¿qué otros software son buenos para el manejo de Scrum? Sí, obviamente los más famosos en el medio son Jira, que es de una empresa holandesa que se llama Atlassian. Jira es muy flexible, tiene una versión free, una versión gratis que es muy adaptable y obviamente tiene una versión paga. Dentro de mis gustos, Jira está ahí, en el top de lo que me gusta usar. Después está Azure DevOps, que es la herramienta de Microsoft, que antes se llamaba VSTS, ahora de hace un año para acá se viene llamando Azure DevOps, porque le vienen obviamente adicionando muchas más funcionalidades de integración de código y demás, pero también sirve mucho para la gestión de historias de usuario, tareas, épicas y versiones. Entonces, en mi opinión, las dos que yo más recomendaría serían Azure DevOps y Jira. Con respecto, digamos, a la formación, ¿cuál es el orden que tú recomiendas en caso de que las personas quieran seguir profundizando en estos temas? ¿Debería primero certificarse en Scrum o tomar cursos de Agile? Qué pena, me voy a volver un segundito a la pregunta anterior, porque hay más herramientas incluso gratis para todo el mundo. Yo soy docente en varias universidades y me ha tocado también, y yo uso, por ejemplo, una que se llama Kanban Flow, que es gratis y me ayuda muchísimo a organizar actividades. Hay otra que se llama, se me fue el nombre en este momento, está Kanban Flow y está, bueno, si me acuerdo enseguida de la otra herramienta, lo menciono. Ahora, volviendo a la siguiente pregunta, Ingrid, que tú me hacías, pues el agilismo es un tema que viene del pragmatismo, es muy práctico, entonces viene del hacer. Entonces, antes de alguna certificación y demás, sería bueno tener la experiencia en un proyecto para entender qué. Porque es que en el tema de certificaciones hay una capa de empresas medias entre nosotros los usuarios y las empresas que dirigen el mundo del agilismo a nivel mundial, que es Scrum ORG y Scrum Alliance. Son como las dos organizaciones que rigen todo este tema del agilismo en el mundo. Pero hay una capa media de empresas que se dedican a vender certificaciones. Entonces, muchas veces como el negocio de ellos es vender certificaciones, te hacen cursos muy rápidos y no te dan como el nivel de detalle que uno necesita. Entonces,
es bueno tener un poquito, o sea, llegar a esos cursos con algo de experiencia para poder asimilar rápido la información. Porque si llegas a certificarte como Scrum Master o como Product Owner, sin tener experiencia o haber vivido un proyecto ágil, pues los conceptos los puede que los aprendas, pero no los vas a entender. Y puedes que te certifiques, pero no, todavía no tienes la esencia de trabajar Agile, que es en la práctica, es en la trinchera, el tomar decisiones todos los días, el de moverte hacia los planes, el de pivotear los planes, el de trabajar la experiencia de usuario con los clientes. Entonces, por esa razón sí recomiendo más vivir primero la experiencia antes de certificarse. Muchas gracias. Ahora sí voy a hacer como la inquietud que yo tenía. En otro espacio, en algún momento me contaste que has venido trabajando como consultor y como coach este tema de la implementación de este tipo de metodologías en diferentes organizaciones. Digamos que nos dejas muy antojados en la universidad y en la facultad. Qué rico poder contar con metodologías ágiles para sacar adelante nuestros proyectos. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿qué retos te has encontrado para materializar este tipo de metodologías en las organizaciones y cómo se han resuelto? En algún momento tú me contabas que esto convierte, digamos, como ya la figura no es tan burocrática y que el jefe, sino que los equipos pasan a ser más horizontales y que de pronto allí hay algunas dificultades. Cuéntanos un poco de cuáles son esos retos que se han presentado y cómo se han logrado solucionar en las organizaciones. Pues retos muchos, ¿cierto? El primer reto es el cambio de mentalidad. Yo venía a ser gerente de proyectos, yo venía del mundo tradicional, entonces romper algunos paradigmas fue muy difícil. Fue muy difícil a la hora de enfrentar esta nueva forma de trabajo, porque este trabajo impulsa mucho la colaboración, o sea, el trabajo colaborativo, rompe un poquito el tema eh, de la jerarquía, ¿cierto? Entonces ya en un equipo allá ya no hay jefes, ¿cierto? Ya son product owner y están al mismo nivel del equipo, ¿cierto? Ya no es alguien aquí echando látigo y contando, hágale pues, entreguen, sino que ya es alguien que está al interior del equipo tomando decisiones con uno, viviendo el día a día con uno. Entonces eso para la capa de jefes, por ejemplo, los mandos medios en muchas empresas cuando se transforman allá, les duele mucho, porque obviamente el tema del ego, indudablemente el ego pesa, y obviamente todos queremos reconocimiento, todos queremos ser reconocidos, todos queremos que nos feliciten por algo. Entonces, aquí no se habla de individualidades, en Scrum se habla de equipos. De hecho, la unidad mínima en una estructura Agile es el equipo, no la persona. Entonces, por esa razón, cuesta mucho romper varios paradigmas. Entonces, yo creo que ese fue el primer reto que me tocó enfrentar, romper esos paradigmas y entender que el trabajo es colaborativo, que la ganancia es de todos. Lo segundo, el aprender a reaccionar, la dinámica de feedback, por ejemplo. Eso es otro punto que tocó trabajar bastante, sobre todo cuando me formé como Agile Coach. Es uno de los puntos que más énfasis le daban a uno, el tema del feedback. Aprender a dar feedback y aprender a recibir feedback. Entonces, y nuestra cultura es muy complicado que a uno le cuestionen algo. Entonces, uno le cuestionan algo en nuestra cultura colombiana y uno se siente mal. Entonces uno se siente mal porque le dicen que lo pudo haber hecho mejor, porque lo pudiste haber hecho de otra manera. Entonces cuando te dan feedback, normalmente uno se cuestiona y dice, ay, pero ¿por qué? Entonces tiendo a reaccionar. Entonces también aprender a recibir feedback y a dar feedback obviamente de la manera adecuada se usa mucho en trabajos allá y en proyectos allá, ¿cierto? Como cada semana, por eso hay una ceremonia o evento que hay dentro de una cadena de sprint, que es la retrospectiva. Allí el equipo se reúne y dice, bueno, ¿cómo lo podemos hacer mejor la próxima semana? ¿Cierto? ¿Cómo nos fue mal? O sea, en una retrospectiva no se revisa avance del proyecto, no, se revisa los procesos y la forma como el equipo está abordando un proyecto. Entonces, de esa manera es que afrontan el siguiente, con acciones de mejora. En una review, pues obviamente se mira ahí el avance del proyecto, cómo vamos, logramos, no logramos. Pero en una retrospectiva se logra mirar es cómo está el dimensionamiento del equipo. Entonces, aprender a abordar esas ceremonias o eventos fue otro de los retos. Y hay un montón. Podría darte una lista gigantesca, ¿cierto? Pero esos son como los que más rescato. Pero vení, qué pena, Ingrid, hay dos preguntas que me parecieron muy interesantes. Alguien preguntaba que cómo hacíamos para hacer planning. Sí, aquí hay cuatro que no te he dicho, hay 4 más. Sí, hay unas como muy interesantes. Por ejemplo, la procrastinación, muy interesante esa.
La que íbamos en el orden, Sí, ¿cuál es íbamos? la diferencia de Scrum con el uso de Project en términos de resultados? Bueno, la diferencia de Scrum con el tema de Project es que vos puedes usar Project para llevar un proyecto Scrum, no tenés ningún problema en usar Project. Ahí lo que hay que entender es que ya los hitos que uno llama en un proyecto tradicional cambian, porque ya no es un entregable, ya no es una documentación, ¿cierto? Un entregable es, no, muéstrame el producto funcionando. La documentación, entrégueme lo mínimo de documentación, pero yo quiero ver es el producto, yo quiero ver es el resultado. Entonces, por esa razón, el proyecto sí me sirve y lo puedo usar en Scrum, pero el tema es el enfoque de la planeación del proyecto. Es como tú cambias los hitos, los cambias por resultados clave y por resultados más pequeños, ¿sí? Pero resultados funcionales y visibles. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Pero en temas de herramientas, yo no me meto en temas de herramientas porque podemos usar unos post-it con una pared. O sea, no necesitamos herramientas. La herramienta puede ser, como les digo, unos post-it y una pared y raye, ¿cierto? Sí, pero si tenés la idea clara de cuáles son los entregables y cómo los tienes que organizar para que esto funcione y genere una funcionalidad, eso es lo más importante. Y la herramienta simplemente es un apalancador de la estrategia. Tenemos aquí, pues antes de entrar, que a mí también me parece muy interesante el tema de la procrastinación. Me hacen una pregunta, si el trabajo en equipo es rutinario, ¿es mejor utilizar Scrum o aplicar Kanban? Si es rutinario, Kanban. Es Kanban porque seguramente si es rutinario, estás en un área de soporte o estás en un call center o estás en un área donde haces la misma actividad siempre. Entonces lo que se mide ahí es proceso y que cada vez se haga más rápido ese flujo de proceso. ¿Es cierto? Entonces en algunas partes lo automatizan y de esa manera generan muchísima aceleración. En otras partes simplemente en Colombia somos una empresa que nos encanta crear procesos, nos encanta crear procedimientos, nos encanta crear actividades que dependen del procedimiento y del proceso y no sé qué, y terminamos en empresas demasiado gordas en temas de procesos. Entonces, hacer que algo llegue al usuario final es demasiado difícil, porque tenemos tantos procesos que cumplir, tantos procedimientos que hay que hacer, porque si no viene la auditoría y si no está eso, entonces yo no le puedo entregar al cliente. Entonces, eso hace que nuestras empresas en Colombia sean muy lentas para reaccionar. Y en el mundo ahorita ya no están midiendo las empresas por grandes o pequeñas, las están midiendo por rápidas o lentas. Entonces, por esa razón, el que primero llegue al usuario final y llegue con un producto que solucione alguna necesidad es la que va a crecer exponencialmente. Por eso el tema de Lean Startup, ¿cierto? Donde las empresas están diseñadas para crecer de una manera explosiva y apenas crezcan, se vendan, se entregan, se lleven acciones, lo que sea, y comience con una nueva. Entonces ya las empresas no están hechas para perdurar 20, 100, 200 años como las que tenemos ahorita. Las empresas modernas están hechas para durar una X cantidad de tiempo y luego desaparecen, pero porque vienen nuevas ideas detrás. Entonces, eso es el concepto de Lean Startup, que viene muy apalancado con el tema de Agile, ¿cierto? El tema de velocidad, frecuencia, y cuando se logra el objetivo, chao, siguiente tema, siguiente idea. Entonces, por esa razón, si el trabajo es rutinario, Kanban, de una. Jade, una pregunta. Bueno, hay dos consultas. Una que es muy puntual, no sé cuál quieres contestar primero, que nos dice, observo que hiciste 2 sprints, uno por semana. ¿En qué momento realizaron el sprint planning? El fin de semana. Hacíamos los plannings los fines de semana. Entonces, hacíamos review y planning. Entonces, al final de la semana y del alcance que teníamos para la semana, entonces hacíamos el análisis y afortunadamente las 2 semanas logramos cumplir el objetivo. Y lo que hacíamos era preparar el siguiente sprint. Entonces decían, bueno, si logramos acá, entonces, ¿qué viene la siguiente semana? Entonces, el fin de semana, porque aquí hay alguna claridad importante. A pesar que tenía, y por eso me gustó esa pregunta y la intenté responder, pero creo que le di como no, lo que no era. El equipo de trabajo no lo sobreesforzamos. A mi tío y al equipo de trabajo yo le decía, ustedes llegan a las 8, se van a las 5. ¿Cierto? Ustedes no más. ¿Cierto? O sea, después de las 5 ustedes no deberían estar trabajando. Y los sábados trabajaban hasta mediodía y no más. Entonces al equipo no lo sobreesforzamos, que es algo que también promueve mucho el agilismo. Me gusta mucho el agilismo porque es humanista, ¿cierto? O sea, porque piensa más en las personas que en los procesos, que en las herramientas, piensa más en la persona. Entonces, por esa razón, al equipo de trabajo no lo sobreesforzamos, como le decía hace un segundo. Le definimos un horario y yo los llamaba a las 5, ellos decían, no, vamos a seguir otra horita, no sé qué. Yo les decía, no, ya,
guarden, cámbiense, báñense y ya, se van, ¿cierto? O sea, a descansar, a compartir con sus familias, a descansar un poco, a comer, a alimentarse bien y mañana continuamos. Entonces, eso en el agilismo se promueve mucho en los equipos, es, bueno, si estamos aquí 8 horas, ¿cómo hago que esas 8 horas sean muy productivas? Pero las 8 horas, ¿cierto? No más de eso. Y no sé si ustedes, a los que les están en la call todavía, les pasa que después de la virtualidad estamos trabajando más horas. Aquí en la casa estamos trabajando incluso más de las 8, 9, 10, somos 10, nos da aquí las 7, 8 de la noche todavía pegados trabajando. Así Entonces, es. el agilismo procura mucho trabajar, pensar en las personas y hacerlos más bien tan productivos sus 8 horas de trabajo al día que no tenga que quedarse más. Pero entonces se enfoca más en eso, en hacer muy productivo el día, que por eso por ahí estaba el tema de la procrastinación. Iba la respuesta un poquito por ahí. ¿Cómo se aplica para disminuir la procrastinación? Pues porque yo tengo metas diarias y yo tengo historias de usuario muy pequeñas, historias de usuario que yo puedo hacer en 2 horas, 3 horas, máximo mediodía. Entonces uno le escribe a la gente historias de usuario de actividades que la más grande es de mediodía. Entonces por esa razón, la gente tiene las actividades muy desmenuzadas y por esa razón uno puede ir midiendo su avance rápido. Y de esa manera evita un poquito la procrastinación. Eso no va a dejar, no va a desaparecer. De hecho, estudios dicen que nosotros somos muy productivos en las primeras horas de la mañana, pero por ahí tipo 3 de la tarde normalmente tiende a que nuestra capacidad de producción tiende a desaparecer un poco, o sea, nos dispersamos más fácilmente después de las 3 de la tarde. Listo, Jade, ya la pregunta, bueno, de la procrastinación ya la resolviste. Una última inquietud que hay por aquí, nos dicen que es Rally, cuando hablaste de la herramienta de los post-it, que si nos puedes aclarar un poco más sobre este concepto. Rally, no, yo no sé qué es Rally. Cuando mencionaste la herramienta de los post-it, no sé qué es Rally. De pronto no sé si la persona fue que hablé muy rápido, me emocioné pronunciando, pero no sé qué es Rally. Ah, bueno. No No la sé si de conozco. pronto Juan que nos Juan hizo, Juan Gómez, Gómez, que que creo nos que hizo había alzado la mano, si no estoy mal ahorita incluso. sí, alzó la mano bueno, de pronto él nos lo aclarará en el chat. De pronto fue que entendió otra cosita. Estas serían como las preguntas que tengo acá y que tú muy amablemente nos resolviste. Entonces, si querías como continuar haciendo lo que me habías dicho ahorita, de qué se llevan las personas, pues si lo quieres hacer o Sí, reforzar si de esa pronto pregunta hay que nos alguien decías. que quiera comentar algo, si no, ya podríamos dar por finalizado. Si alguien de pronto quiere participar y decir qué se llevó del espacio, chévere. Si no, pues ya podríamos dar por cerrado. Por aquí estamos recibiendo comentarios muy positivos, que a la gente le gustó mucho la charla, que fuiste muy claro. Yo personalmente, pues, me voy a llevar aquí varias frases que tengo para patentar. Sobre todo el tema del error, que me decías, es que el clic de esto es equivocarse rápido. Pues yo nunca había pensado en eso. Es decir, tenemos tan metido en nuestra mente que error, es decir, es el coco, ¿cierto? Que es malo equivocarse, no pensar, hey, no, es que nos va a pasar. Mira que a pesar de la metodología ustedes estuvieron imprevistos y eso no lo puede controlar nadie, ¿cierto? Entonces, como nosotros lo que aprendemos es equivocarnos más rápidamente para resolverlo más rápido y poder seguir adelante pues en este proyecto. Hay algo que usamos mucho cuando estamos en proyectos allá y es que es mejor equivocarse rápido y barato que después y costoso. ¿Cierto? Entonces, por eso incentivamos el equivocarnos rápido y por eso hacemos esas primeras iteraciones y por eso nos evaluamos al principio, porque la idea es esa, equivocarse rápido, eso implica equivocarse barato, o sea, si eso lo llevamos a dinero, eso es equivocarse muy barato, que esperar al final, cuando el cliente me diga, yo no esperaba eso, esa no era la idea, o mire, me entregó una cosa llena de errores y eso puede salir más costoso. Entonces, por esa razón, el tema de equivocarse rápido es muy promovido en el agilismo. Pero sí, eso es algo que culturalmente nos pega mucho a nosotros los colombianos, porque crecimos con eso. Nosotros nos equivocábamos en el colegio y teníamos, era un castigo, ¿cierto? Cuando ahorita no, ahorita lo que estamos promoviendo, no, equivóquese, promueva, pero equivóquese ya, no se equivoque después. Entonces, por esas razones, eso es otro cambio de chip que hay que tener cuando uno trabaja este tipo de proyectos. Y que no toda la capa de líderes y jefes que están en la actualidad en esos cargos lo entienden. Entonces, también tienen esa mentalidad de que si te equivocas, te castigo. Entonces, por eso también la capa de líderes se trabaja mucho en temas de Agile, porque antes deberían incentivar el error y no castigarlo. Entonces, es un cambio de paradigma muy, muy interesante cuando uno trabaja con temas de Agile.
No, y esa reunión, pues, de hacerlas de pie. Yo te cuento, pues, que esa práctica está genial porque realmente uno pierde demasiado tiempo en las reuniones y creo que hacerlas de pie sería genial como para ser mucho más concreto. Exacto. Juan nos dice aquí que cuando se refería a disminuir la procrastinación, lo decía como proyecto para hacer con Scrum. ¿Se puede volver un proyecto Scrum? Pues sí se puede, sería muy interesante, pero para eso necesitamos métricas, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que quiere mejorar? Entonces, si de pronto hay una métrica ya que tengamos del OICER, donde digamos una CIS, donde diga si ahorita la procrastinación está en tantas horas al día, en tanto por ciento por mes, y la idea es mejorarlo, ahí sí podría entrar a una especie de proyecto allá y podría ayudar. Pero teniendo Muchas, data dura, teniendo métricas y teniendo contra qué compararse. muchas gracias. Aquí, bueno, bueno, vuelve Juan a hacernos acá, creo que es un comentario ya. ¿Cómo se hace si los entregables no son fáciles de fraccionarse? Si un proyecto tiene un entregable muy grande, que no se puede partir pues como en entregables parciales tangibles. A ver, ¿cómo se hace si los entregables no son fáciles de fraccionarse? Y sí, ese es un reto en el que nos enfrascamos cuando abordamos una estrategia o la planificación de un proyecto allá. ¿Cómo partir en entregables más pequeños para poder tenerlos bajo control? Hay técnicas para partirlos, ¿cierto? Una de las técnicas, dentro de las muchas que hay, es partirlo por funcionalidad. Otra puede ser por tecnología, otra forma de hacerlo puede ser por plataforma, otra forma de hacerlo puede ser por, eh, ¿cómo decirlo? Para que no suene tan tecnología. Porque pues uno en software, uno simplemente las parte por tecnología, o las parte por núcleo, o las parte por funcionalidad, o las divide por costo, o las divide por priorización del cliente, o por uso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, me pasó con un cliente con Grupo de Éxito que hablábamos mucho con los usuarios y los usuarios nos iban priorizando las funcionalidades que querían ver. Entonces, de acuerdo a eso, ya nosotros íbamos al plan y íbamos desagregando, entonces, qué le íbamos entregando al usuario final. Entonces, hay muchas técnicas para fraccionar. Cuando se hace ya muy difícil y el entregable ya termina siendo muy grande, lo que termina uno es acudiendo a lo tradicional. Entonces, venga, ¿qué le voy entregando primero? ¿Cierto? Yo sé que no le voy a entregar todo funcionando, pero venga, que entonces, ¿a qué logros voy llegando? ¿Cierto? Mientras voy terminando de ejecutar lo que usted necesita. Entonces, sí, ahí el tema es mucha comunicación con el usuario final, con el cliente, con el que sea, para que esos entregables o esos hitos, si no se pueden, si es muy difícil de fraccionar, por lo menos sí definirlos ya sea al final en hitos, si no se puede partir. Pero sí lo recomendable sí es fraccionar, o sea, lo recomendable sí es partirlo, buscar la forma de hacerlo, desde el presupuesto, desde lo que quiere el cliente, desde la expectativa, desde la facilidad. Hay tantas opciones como que es más fácil hacer y que es más difícil y de acuerdo a eso yo voy fraccionando. Entonces también de acuerdo es más bien mirar la prioridad, ¿cierto? Tener muy claro el tema de priorización para saber cómo lo puedo partir. Bueno, Jade, muchas gracias. Yo creo que ya teníamos, digamos, resolvimos todas las preguntas que teníamos allí. No sé si ya para terminar quieras agregar algo. Nos invitas a las personas que quieren, bueno, aquí vemos como tus redes, pero las personas que de pronto quieran seguir explorando como en este tema, paparse un poco más, no sé si tienes algunas recomendaciones frente a ese tema o unas Sí, palabras finales. en Colombia existe una comunidad que se llama Ágiles Colombia. En las redes sociales está, ¿cierto? Donde allí estamos un montón de agilistas en todo el país, donde hacemos eventos periódicamente, hacemos sesiones como estas que las llamamos Meetup. Y a través de estas sesiones que son gratis, obviamente tratamos de devolverle un poco a la comunidad lo que nosotros hemos podido ganar de experiencia. Yo aprendí allá participando precisamente en este tipo de espacios, así como este, y de a poco me fui metiendo en este rollo y aprendiendo y al final terminé muy encarretado. Entonces, esto lo hago como una forma de devolverle a la vida la oportunidad que me dio de encarretarme en algo profesionalmente y de meterme en algo que me gusta. Entonces, por eso acostumbro a hacer mucho ese tipo de espacios con personas que lo quieran y comparto pues experiencias y conocimiento. Así que nada, los que de pronto quieran seguir conversando, preguntando, pidiéndome bibliografía y demás, a través de mis redes sociales me pueden ubicar, no hay ningún problema. Pregunten y si tienen dudas, con mucho gusto yo estoy al servicio de ustedes.
y a Juan, que está hablando del tema de la procrastinación, ahí que Ingrid te robo 2 minuticos. Él no lo habla como un proyecto, sino como a cómo combatirlo a nivel personal. Hay una técnica que se llama el pomodoro, que la recomiendo, si la recomiendo a Juan, si de pronto la busca en internet, donde te dice que trabajas 20 minutos concentrado en una tarea y descansas 5, te desconectas 5 minutos y vuelves 20 minutos y 5 durante todo el día. De esa manera ayuda mucho a combatir la procrastinación. Es una forma de hacerlo. Así que Muchas gracias. Jay, los de dejo en las redes. verdad, nuevamente muchísimas gracias. Les recuerdo pues a todos ustedes, cuando se registraron nos dejaron su correo electrónico. Les vamos a enviar o compartir esta charla ya grabada entonces a través del correo electrónico y de pronto pues si consideren las memorias, Jay nos hace llegar un poco pues como la presentación para poder compartirla también con las personas que asistieron a la charla. Esperamos entonces vernos próximamente. Qué rico, pues estuvieron muy participativos, esa es pues como Sí, la mira, idea. Amada Berríos, lo que está diciendo, que en el mundo Sí, financiero y está encarretadísima con el tema Scrum. Que bueno, se ahí nota. tienen mis redes sociales y búsqueme y le ayudo y dudas con mucho gusto. Bien, muchísimas gracias a ti y a todos los participantes entonces por acompañarnos. Estén pendientes, nosotros estamos revisando con Jay la posibilidad de pronto de ofrecer a través de un curso de extensión en la facultad este tema que es tan interesante. Entonces, les agradecemos haberse registrado y en caso de que eso pueda ser posible, les estaremos escribiendo vía correo electrónico para poder programar ese curso con él. Muchísimas gracias a todos y les deseamos una feliz noche. Y a ti, Jay, muchas gracias. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Bueno, chao, que estés muy bien.